motivó debidamente rechazar la petición del representante del Ministerio Público, porque en la ley de contrataciones es claro, el tema de su reglamento es claro. El Decreto Supremo 184/2008F, en su artículo 5 dice: los que intervienen directamente en el proceso de contratación, titular entidad, el órgano encargado de la contratación, comité especial y los funcionarios y servidores. Funcionarios y servidores de la contratación, no el señor Palsa. El señor Palsa únicamente hace el elemento o la participación posterior a que es lo que es registro contable. Entonces, el primer supuesto no se cumplió. Sin embargo, con mucha ligereza, el Ministerio Público dice, con respecto a la prognosis de la pena, el magistrado de primera instancia sí aplicó la prognosis de la pena correcta porque no superaba ni siquiera los 4 años de pena privativa de libertad. ¿Por qué? Porque el señor Palsa tiene el beneficio de la responsabilidad restringida por su edad. Al momento de los hechos imputados, tiene 68 años de edad, por le corresponde la aplicación del artículo 22. Y no solo esto, la señora del Ministerio Público está aplicando una ley posterior. Los hechos, el último acto administrativo del señor Palsa fue hasta el 15 de julio de 2011. La modificación del artículo de colusión agravada es posterior, 25 de julio, y la pena anterior era de 3 a 15 años. Tampoco se aplicó debidamente lo que es el tema de la ley de tercio. La ley de tercio es posterior, por tanto tampoco nos sería beneficiosa. Y peor aún, señor juez, el tema de peligro procesal. El señor Palsa es una persona jubilada, con domicilio fijo, trabajo conocido, y no solo eso, nunca ha rehuido a los requerimientos que ha hecho el Ministerio Público. Y lo más errado de todo es que no tiene ni 15 procesos. El señor Palsa está sujeto a 2 procesos judiciales y 3 procesos que se encuentran en investigación y que hasta ahora no tienen sentencia. Entonces, es muy ligero afirmar y pedir una medida restrictiva de coerción personal de comparecencia restringida cuando el juez de primera instancia debidamente lo ha fundamentado, tanto en la página 129 de la resolución, como ustedes podrán ver. Por estos fundamentos, la defensa técnica solicita que se confirme en todos sus extremos la declaración que declara infundada el requerimiento de comparecencia restringida. Eso es todo. Señor magistrado, brevemente, los colegas han señalado de manera uniforme y se han orientado a lo que también la Fiscalía ha indicado. En la resolución venida en grado respecto a este extremo, evidentemente no existe un pronunciamiento del señor juez respecto a los, en teoría, 3 presupuestos que establece la norma para lo que es la prisión preventiva. Ahora bien, señores magistrados, en cuanto a lo señalado, y me parece importante darle respuesta a lo indicado por el colega que había hablado de la incongruencia procesal, es cierto, el señor abogado puede alegar y decir de que hay una incongruencia entre el pedido de la Fiscalía realizado a través del recurso de impugnación y lo que se está indicando aquí. Pero también es cierto, señores magistrados, que el artículo 150, numeral literal D, establece claramente que no es necesario que el Ministerio Público, ninguna de las partes, pueda señalar que se ha incurrido en un hecho, en una situación de nulidad, porque es obligación de la sala corregir y enmendar este tipo de errores de nulidad, aún la parte no lo señale, y eso lo dice la norma procesal. Ahora bien, señores magistrados, el Ministerio Público no va a insistir cuando aprecia, por lo menos la segunda instancia, cuando aprecia que hay un error de motivación y va a pretender que la sala, incurriendo en un error, y va a inducir a la sala un error para que ustedes, el colegiado, confirmara o revocara una medida que no ha sido adecuadamente motivada. Es más, la defensa ha indicado claramente, ha señalado, la defensa, señor magistrado, ha señalado, y lo ha indicado aquí, que cuando se cuestiona el tema de la pena, como presupuesto, que el señor juez dice, no ha sobrepasado este presupuesto, la prognosis de la pena, y por lo tanto no me pronuncio sobre el peligro, sobre lo cual los abogados innecesariamente creo que han podido hacer alegaciones porque no se ha pronunciado el señor juez. El señor juez señala y dice, en el requerimiento escrito, el Ministerio Público, y lo ha leído el señor abogado, no lo ha indicado de manera concreta. Ahora bien, señores magistrados, si el tema fuera así, se entiende, y el señor abogado también lo ha dicho en la audiencia, el Ministerio Público lo indicó, lo aclaró, explicó en qué parámetros se ubicaba la prognosis de la pena respecto a las personas a las que solicitaba.
Entonces vamos a entrar a pretender que las audiencias sean absolutamente escritas, vamos a entrar a la escrituraridad, vamos a pretender, está bien el principio recursal, la congruencia, pero y vamos a incurrir en un error, vamos a inducir a la sala errores cuando pasa una situación de este tipo. En todo caso, señores magistrados, es bueno señalar y que quede claro, porque estamos en una audiencia de prisión, de comparecencia con restricciones, que ya respecto a este tema, ¿qué es lo que nos ha dicho? En el expediente 8/2008-1, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha dicho en su fundamento 32º, la comparecencia con restricciones es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. No hemos pedido prisión preventiva, pues se impone en vez de ella cuando el peligro procesal es fuerte, y habla del presupuesto material referido a la gravedad del peligrosísimo procesal. Ahora bien, y señala a la sala, no es necesario cumplir con los mismos presupuestos para dictar prisión preventiva, ya que la medida bajo análisis precisamente se puede imponer ante la falencia de alguno de los referidos elementos. ¿Esto a qué nos lleva, señores magistrados? Que definitivamente el señor juez te debió haber pronunciado sobre todos los elementos que habían sido expuestos por el Ministerio Público, porque podía haber faltado la prognosis, pero si estaba plenamente acreditado, no se ha dicho, no se ha valorado el tema del peligro procesal, el señor juez no lo hizo, porque podía haber faltado la pena, pero podía haberse acreditado plenamente, podía haberse pronunciado sobre el peligro procesal, que no lo hizo el señor juez. Y eso es claro, porque ¿qué dice el señor juez en su fundamento K de la sentencia? Finalmente, en cuanto a los imputados, tales y tales que hemos señalado, que están presentes los abogados, carece de objeto pronunciarse sobre el peligro procesal, y eso es lo que dijo el señor juez. Carecía de objeto, realmente carecía de objeto, era su obligación, señores magistrados. Tenía que haberse pronunciado. Si el Ministerio Público, como lo han dicho los abogados, estaba en un error, como dijo el abogado del señor Mori, de repente el señor había entrado y salido del país y no había peligro, pues que lo dijera. Si en el caso del otro señor, el señor trabajaba, tenía la edad, pero que lo dijera. El señor juez no lo dijo, señores magistrados. En ese sentido, consideramos, señores magistrados, que definitivamente la resolución ha incurrido en nulidad. Y no es un favor que le hacen al Ministerio Público. En todo caso, es un favor que le hacen a su propia defensa. Porque el Ministerio Público no está impedido, señores abogados, de solicitar, y lo podría hacer en cualquier estadio, inclusive un impedimento de salida, una prisión preventiva. Entonces, no es válido para ellos que esta situación se aclarara y quedara claro de que este peligro existe o no existe. Y ojo, señores magistrados, que la resolución que viene en grado es del mes de diciembre del 2017. Imagínense cuánto tiempo ha pasado hasta que nosotros vengamos y conozcamos este proceso y ustedes puedan pronunciarse al respecto. En ese sentido, señores magistrados, ratificamos la posición del Ministerio Público y lo dejamos a buen criterio de la sala. Eso es todo. Gracias. No. Sí. Sí, señor magistrado. Muy breve nada más, señor magistrado. Nuevamente, no vuelve el Ministerio Público, no se indica, ni lo precisa, ¿por qué le correspondería esa pena a mi patrocinado? No lo han señalado, no lo ha precisado acá nuevamente. Entonces, ha hecho bien el juez. Si no ha superado el pronóstico de la pena, ¿por qué me voy a explayar o voy a nuevamente a los siguientes presupuestos? Que tampoco han sido señalados en su requerimiento. ¿Cómo va el señor juez a exponer, argumentar algo que no se le había presentado con respecto a mi patrocinado? Si no había peligro procesal, no señala en qué función, cuál era la acción que iba a entorpecer. Si no la señala en su requerimiento, los funcionarios, fulano, y no le incluye a mi patrocinado. Entonces, ¿cuál era el acto perturbatorio? ¿Cuál era la obstaculización que iba a realizar? ¿Cuál era el peligro de fuga? Si no estaba sustentado en los requerimientos. ¿Cómo yo podría, en todo caso, con el respeto, adivinar qué es lo que quería el representante del Ministerio Público? ¿Podría yo sustentar algo pensando en lo que quería el Ministerio Público? Es decir, hacer su trabajo el Ministerio Público. No es posible eso, señor magistrado. Pero, en consecuencia, solicito se sirvan confirmar la resolución en materia de apelación interpuesta por el Ministerio Público. La intervención de hace un momento, señor juez. No, es que
distraje hace un momento, me llamó la atención, le pido mil disculpas. Señor juez, hay una omisión que era importante que Fiscalía la replique. ¿Cuál es la infracción al principio de congruencia recursal, que es determinante para que se instale incluso una audiencia de apelación? Por eso es que los juicios de apelación tienen la posibilidad de anular el concesorio de la apelación cuando hay este tipo de vicios. Entonces, no lo ha dicho y es tremendamente sustancial ello, la respuesta del silencio. Respecto a la réplica, efectivamente, adiós la escritoriedad en sus términos, bienvenida a la oralidad. Lo particular es que ni por escrito, ni por oral, ni de manera escrita, ni de manera oral, Fiscalía sustentó la individualización en la prognosis de pena. Ya, digamos, privilegiemos la oralidad sobre la base de alguna línea, siquiera de párrafos, que lo ha manifestado por escrito. Lo cierto, señor juez, contemos el capítulo con su cierre final, la novela con su capítulo final, ni por escrito, ni de manera oral lo ha sustentado, por eso no ha replicado, porque podría haber visto su requerimiento escrito. Lo que dice el abogado es mentira, acá está, por eso no lo ha replicado, porque no está, razón por la cual lo que ha hecho el juez es correcto, señor magistrado, y para no cansarlos, en cuanto a los sucesivos argumentos que he manifestado de la cuestión previa, peligro de fuga, inexistencia de obstaculización, ausencia de caución, tampoco ha habido respuesta, de manera que ya no es necesario ahondar en esos detalles. Gracias. Sí, señor magistrado, breve nada más. Solamente hacer una observación. El Ministerio Público, al momento de hacer la solución del recurso, está señalando de que los abogados no estamos pronunciando sobre presupuestos que no han sido materia de pronunciamiento. Pero cabe hacer resaltar lo siguiente. Es el Ministerio Público quien dijo que mi defendido, Salvador Castañeda Córdoba, tenía 24 procesos. Y en ese sentido hice el contradictorio para acreditar con prueba documental postulado por el Ministerio que eso no se ajustaba a la realidad de los hechos. En consecuencia, me reafirman los fundamentos para que el auto sea declarado infundado, señor. Breve nomás, bueno, la Fiscalía no ha podido pues rebatir lo pronunciado por el juez de primera instancia. Ya queda claro que si no ha superado tanto el primer presupuesto de elementos suficientes de convicción y ni la pronuncia de la pena, mucho menos cabría pues que a mi patrocinado se le impondría una medida restrictiva de comparecencia restringida, por lo que solicitó que se confirme la resolución impugna. No. Contra imputado José García Santillán, Marco Palomino Peña, Andrés Miguel Villarríez Dávila, Elena Carmen Delgado Marul, etcétera, todas las personas que hay. Vamos a ver. A ver, en este extremo hay abogados que no han decidido no intervenir. No van a intervenir por el extremo, por el extremo. Porque aquí se puede retirarse los abogados. Permiso, señor magistrado. A ver, ¿quiénes han apelado? Informa usted que apeló Maguilla Cabello. No ha venido. Sí, doctor, apelante. Eventualmente, como ya lo señaló la Dirección de Debates, vamos a continuar, dado por mandato de la jurisprudencia y por un tema mayoritario, dado que es revisión de un auto, ¿no?, la necesidad de tener que llevar a cabo de todas maneras la audiencia. Es decir, vamos a pronunciarnos, eso por mayoría, ¿no? La presidencia estima otra cosa, ya saldrá en el voto. En todo caso, no ha venido. No, doctor, no ha venido. Ya. El siguiente. Palomino Peña tampoco no ha venido. Ya, También apeló. Lo mismo entonces. Siguiente.
José Julián García Santillán sí se encuentra presente. Usted, ya, Apel- empezamos entonces, señor. Si me permite, señor director Vargas, un ratito, para un poco ordenar, se supone que todos están apelando la comparecencia con restricciones, entendiendo de que están peticionando una comparecencia simple. ¿Sí? Básicamente. No necesariamente. Bueno, por eso, no necesariamente, pero bueno, Hay extremos, ¿no? O sea, en unos casos se han impugnado unos de repente algunos ya le entiendo. Perfecto, suelte para saber. Gracias. Adelante. Señor presidente, señor magistrado, por su intermedio voy a solicitar dejar sin efecto el requerimiento hecho por la Fiscalía que dispone la comparecencia con restricción de derechos contenidos en el auto que se impugna. Por los fundamentos de hecho y derecho que voy a pasar a exponer. Señores magistrados, esta medida de restricción de derechos, la defensa parte de la tesis de que se requiere tener el mismo estándar probatorio que para las disposiciones de detención preventiva, porque el Código Procesal Penal establece las causales por el cual están previstas la modificación de una comparecencia simple por la detención preventiva. Entonces, el estándar de probatorio es de sospecha grave. Y entonces la Fiscalía estaba, en ese sentido, obligada a acreditar, en este caso, en mi condición de imputado, cuáles son las sospechas graves que se me imputa en la comisión del delito de colusión y falsificación de documentos. Y así lo exige, y así la casación 564-2016 Loreto lo establece. Entonces, eso ¿a qué lleva? Eso lleva a que la Fiscalía haya realizado una operación probatoria y no de manera genérica como presenta su requerimiento. En ese sentido, señores magistrados, ¿de qué se me imputa? Se me imputa que en mi condición de gerente general del gobierno regional del Callao, en el periodo 2011, porque yo soy gerente general del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011. Entonces, ¿qué se me imputa? Se me imputa haber aprobado el expediente técnico. En mi calidad de gerente general, José García aprobó el expediente técnico. Entonces, señor magistrado, el expediente técnico, como lo establece la Ley de Contratación y Adquisiciones, establece que el expediente técnico es un documento que contiene muchos elementos de carácter técnico, como la memoria descriptiva, como las especificaciones técnicas, como el metrado de las obras, como en este caso el PACRI, el estudio de suelos. O sea, contiene un conjunto de documentos técnicos, señor, que requiere ser elaborados por especialistas. Y tan es así, señor, que el gobierno regional, a través de su presidente, a efectos de hacer el control a la empresa que ganó el concurso para elaborar el expediente técnico, señor, y a la supervisora,
constituyó dentro de la gerencia de infraestructura una comisión de administración del proyecto y contrataron todo un equipo independiente de la gerencia de infraestructura por la característica y la magnitud del proyecto. Entonces, y ahí estaban designados especialistas en ¿cómo se llama?, ensañamiento, especialistas en interferencias, especialistas en la elaboración del expediente y ejecución de la obra. Y habían un conjunto de especialistas que estaban a cargo del gerente de infraestructura, porque bajo su requerimiento se contrataban a estos profesionales técnicos que hacían el control y filtro de los informes de la empresa que estaba a cargo de la elaboración del expediente y hacía el labor de filtro de la labor de la supervisora. Señor, la elaboración del expediente técnico de la obra tenía 4 filtros, 3 filtros. La supervisora, que por ley estaba obligada a hacer la supervisión de toda la obra en todos sus elementos, estaba la comisión de administración del proyecto, señor, y estaba la gerencia de infraestructura, que era, de acuerdo al ROU y al MOU, la encargada de hacer todos estos estudios técnicos. Señor, entonces, y si ustedes, y en el informe de la Contraloría, señor, el informe de la Contraloría, que da cuenta de actos irregulares en la emisión de los informes, señor, hay una, y ustedes van a verificar que entre el 25 de abril y el 20 de mayo, en la cual se aprueba el expediente técnico, hay un conjunto de comunicación entre los funcionarios, los profesionales, los técnicos contratados para la administración del proyecto y el gerente de infraestructura, en la cual los especialistas dan cuenta de los atrasos en que estaba la contratista para enviar la información que se requería de manera constante, de manera permanente, y el gerente de infraestructura remite directamente a la supervisora encargada de la supervisión, dándole cuenta de todas las observaciones que en ese lapso los especialistas técnicos habían hecho a la contratista respecto al cumplimiento de la ejecución del contrato, es decir, respecto a la elaboración del expediente técnico. Señor, llega, pero toda esa documentación, señor magistrado, toda esa documentación administrativa, señor, no estaba en mi poder. Yo no la manejaba. Yo no la conocía. O sea, me daban cuenta de temas generales, porque sí me reunía con los funcionarios, y yo requería, porque hay un contrato que se tiene que cumplir, yo exigía que, digamos, la aceleración en todo el proceso para la elaboración del expediente técnico. Pero señores, yo no manejaba los documentos, yo no manejaba los expedientes, o sea, había un manejo administrativo, ¿ok? Y entonces me daban cuenta de que todo estaba caminando. Señor, a mí me envían toda la documentación con el informe legal, con los informes técnicos, que todo está conforme. Y de acuerdo a mis funciones, señor, yo firmo el expediente técnico. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la Fiscalía? La Fiscalía dice que porque me imputa la calidad de autor del delito de colusión agravada por el hecho de haber firmado el expediente técnico. Señor, entonces, la Fiscalía parte de una hipótesis que el gerente general, el imputado, se ha concertado con el gerente y representante legal del consorcio Gambetta y la supervisora. O sea, que yo me he consorciado
Entonces, esa concertación debió haberse realizado antes de todo el procedimiento. Es decir, la Fiscalía nos imputa que hemos pagado 10 millones de soles por un expediente incompleto, nos imputa que hemos pagado por plazos adicionales 40 millones, entonces son 50 millones. Entonces, para llegar a ese objetivo, señor, supuesto, yo debía haberme concertado con el gerente, sacar cuentas y decir, mira, vamos a hacer esta operación así, ¿ok? Nos vamos a reunir y vamos a que ustedes entreguen los documentos incompletos, ¿ok? Y entonces, y vamos a tener esta ventaja económica ese es el objeto de la concertación. O sea, uno se concierta para cometer un delito de colusión, afectando el patrimonio del Estado, para quedarse con dinero. Señor, la Fiscalía, entonces, señor, yo tengo, yo puedo, o sea, me atribuye la calidad de autor en un delito de peculado, que es un deber donde no hay, porque hay una diferencia, porque no es un delito común, donde el gerente general tiene el dominio del hecho, ¿no es cierto? Y todo lo demás hacen lo que el gerente general dice, o yo digo, para poder conseguir el objetivo de defraudar al Estado. Entonces, yo puedo quebrar la voluntad, la voluntad de todos los especialistas técnicos que han hecho su informe. Yo puedo quebrar la voluntad la voluntad del gerente de infraestructura. Yo puedo quebrar la voluntad de todos, señor. Yo puedo, entonces, ¿en qué momento estamos en una sospecha grave que exige el código? Al momento de cuando yo firmé el expediente, señor. Entonces, yo tengo, señor, el principio de confianza, señor magistrado, es un elemento fundamental para el desarrollo y movimiento de la vida. ¿Sí? Señor, uno sale a la esquina, está con un semáforo y te da luz verde, uno cruza pensando que el otro señor, los choferes, van a cumplir un rol. Y uno cruza con la confianza de que todos van a cumplir un rol, señor. Uno se practica una operación, entonces se somete a los médicos, al anestesiólogo que va a cumplir y al médico que te va a operar, y todos van a cumplir su función. ¿Y qué pasa si el anestesiólogo, señor, pone una dosis mayor de la que técnicamente se debe hacer? ¿Se muere el paciente? ¿Es responsable el médico? Señor, entonces, el principio de confianza, señor, pone en movimiento y dinamiza la vida en sociedad. Entonces, y en la administración pública, señor, el gerente general, señor, no puede estar en el detalle de la supervisión de todos los detalles técnicos que no conoce. Señor, yo conozco el tema del PACRI, yo conozco el tema de las interferencias. Señor, para hacer la avenida Néstor Gambetta, ¿cuántos tubos de gas? ¿Cuántos pozos de luz? ¿Cuántos pozos ¿cómo se llama? De cables telefónicos habrá en todo el trayecto? Señor, yo tengo que ir a mirar, a saber, a mirar qué tipo... Señor, voy a concluir. Señor, entonces se me imputa, entonces la Fiscalía no ha demostrado, señor, en ningún momento, ¿cuál es el elemento de sospecha grave que se me atribuye? Se ha demostrado que hay algún funcionario, hay algún ingeniero, algún empleado en la región que ha dicho que el señor José García los ha obligado, que los ha coaccionado a que elaboren el expediente y lo firmen y hagan su informe así por así. Señor, no hay ninguna manifestación. Señor, para terminar, respecto al tema del peligro procesal, señor. Respecto a la obstaculización, no tengo nada que decir porque se han allanado.
Respecto al tema del arraigo domiciliario, señor. Señor, yo he acreditado que tengo 2 hijos. No vivo con ellos. Señor, el arraigo domiciliario está determinado porque uno vive o no vive con sus hijos. O sea, ¿qué es lo que hace que a una persona, señor, se quede en el país? El vínculo con la familia, señor. La familia hace que uno se arraigue. Importando que uno viva o no viva, señor, porque uno se puede, por distintas razones, uno no puede vivir con los hijos. Entonces, he demostrado, señor, que tengo el arraigo familiar, señor. He demostrado que tengo el arraigo domiciliario, señor. En Jerónimo Mariano Melgar, señor, yo soy de Huacho, señor. He vivido, del primer año de vida, vivo en esa. Señor, termino, señor, permítame terminar, señor. Señor, yo he sido autoridad, he sido teniente alcalde del distrito donde vivo, señor, y entonces he sido funcionario en esa municipalidad, señor. Tengo padres de 85 años que viven conmigo, señor. Entonces vivo con ellos y todas las notificaciones, en todos los procesos que tengo, señor, vienen esos de sí. Señor, termino. Respecto al peligro de fuga. Señor, acá está mi pasaporte y se lo voy a dejar a la señorita fiscal, señor. Señor, a lo largo de 10 años, señor, he salido 9 veces, señor, y he salido, si se molestan en ver con quién he salido, señor, 10 veces he salido con mi familia, señor. Con mi familia. Y el último viaje que he hecho, señor, ha sido el 2018. Entonces, está acreditado, señor, y he ido y vuelto. Señor, se me dice que tengo varios juicios. Señor, solamente, señor, solicito a la magistratura, señor, que tengan a bien revocar estas medidas, señor, porque no está de acuerdo a norma de ley. Ya, señor, el hecho de estar acá ya, señor, enjuiciado y denunciado, sin la justificación debida, señor, ya es un grave problema para uno, señor. Muy bien. Doctora, ¿usted va a hacer el informe cada uno de ellos o al final? Preferimos hacerlo al final, señor. Correcto. Para viabilizar. El otro pelante sería... Informo, Goavil Pace apeló, sin embargo no ha concurrido. No ha concurrido. Gustavo Leonardo Guimaraes Pasos sí ha concurrido, su abogada defensora se encuentra presente. Trataré de ser concreta en 10, señor presidente, señores magistrados. Puede ser bien concreta, en verdad. Mi exposición va a partir en lo siguiente. Estamos aquí ante una apelación de comparecencia con restricciones, después de 2 años de haber presentado la apelación, más allá del trámite. Señor magistrado, viene aquí algo muy curioso, y cito de ingreso el artículo 253.2 y 253.3 del Código Procesal Penal, conocido por ustedes, pero solamente para refrescar memoria. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. Dice además, la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable en la medida y en un tiempo estrictamente necesario. Señores magistrados, más allá del tiempo pasado aquí, la primera pregunta sería, ¿cuándo es viable una medida de comparecencia con restricciones? Ya lo ha dicho el profesor César San Martín Castro en sus libros y hasta en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cuando, si bien existe un peligro procesal, peligrosismo en sus 2 vertientes, de obstrucción o de peligro de fuga, menor o atenuada. Entonces la pregunta sería, ¿existe aquí, respecto al señor Gustavo Guimaraes Pasos, peligro procesal, al menos atenuada? La respuesta desde ya es no. Es no por lo siguiente. Y solamente me voy a centrar al peligro de fuga, porque la propia resolución judicial, materia de impugnación, reconoce que no existe el peligro de obstrucción. Concentrémonos entonces solo en el peligro de fuga. Y ahí, señores, viene lo siguiente. ¿En qué se argumenta el juzgado para sustentar en un solo párrafo
digo sustentar, más no motivar, las razones por las cuales el señor Gustavo Guimarães Pasos debiera de imponérsele la comparecencia con restricciones. Pero hago un paréntesis. ¿Quién es el señor Gustavo Guimarães Pasos? El señor Gustavo Guimarães Pasos es un ciudadano brasileño con residencia en Brasil, con trabajo en Brasil, con familia en Brasil, con conocimiento de la Fiscalía desde antes de la exposición oral del requerimiento en audiencia. La Fiscalía tenía conocimiento de tal situación. De hecho, señores magistrados, y permítanme citarles esta secuencia cronológica para que ustedes puedan tener en consideración en su análisis, el 6 de junio del año 2017, en la declaración indagatoria que presenta el señor Gustavo Guimarães Pasos ante la Fiscalía, él en ese momento dice, mi domicilio no es acá en Perú, porque ya desde hace meses ya no trabajo acá, y si no trabajo acá, trabajo en mi país, Brasil. Y le dio la dirección en donde domiciliaba. 6 de junio del 2017. 3 días después, en la audiencia de realización del requerimiento fiscal, la Fiscalía dice que no tiene certeza en dónde domicilia. Cuando, como les acabo de decir 3 días antes, sabía, porque le había tomado la declaración indagatoria, que él residía en Brasil. Antes de la resolución emitida en materia de impugnación, el 10 y el 13 de octubre del 2017, esta defensa, ya luego, cuando ya se apersonó, porque hemos tomado el caso luego, pero antes de la resolución judicial, pusimos en conocimiento del señor magistrado de la imposibilidad de ser el caso, que el requerimiento fiscal no pudiera materializarse, porque una de las reglas conductuales solicitadas por el Ministerio Público era no ausentarse de su lugar de residencia, y entendía Perú. El señor Gustavo Guimarães Pasos, conforme al pasaporte que está anexado, tiene salida definitiva del Perú 6 de abril del 2017. Y presentamos el contrato de trabajo y el contrato de alquiler de su domicilio también en Brasil. La resolución se emite el 7 de diciembre, nos es notificada el 26 de diciembre, y el 29 de diciembre del 2017 apelamos, y por eso estamos aquí. Y es importante tener en consideración esto. Se trata de un ciudadano brasilero con domicilio allá, familia allá y todo el arraigo allá, con conocimiento de la Fiscalía. Entonces, no se puede obligar a ningún ciudadano a tener una residencia en Perú cuando tiene todo su asiento en el extranjero. Y ese no es un criterio que escapa al criterio jurisprudencial definido, más aún que ha sido reconocido por la sentencia casatoria 631-2015 Arequipa, cuando habla que se debe de entender por el arraigo, porque esa sentencia casatoria precisamente analiza la situación de un ciudadano extranjero, y estamos aquí ante un ciudadano extranjero. ¿Cuáles son los fundamentos que expone el juez para emitir la disposición o la resolución de comparecencia por restricciones? Dice primero, en cuanto al arraigo domiciliario, laboral y familiar en el país, en la actualidad no se ha acreditado. Insistimos, se va a obligar a un ciudadano que trabaja, tiene familia, tiene el domicilio en el extranjero, a venir y domiciliar acá. Definitivamente eso es impropio. Porque ya la Corte Suprema en la casación 631-2015 Arequipa ha dicho que se entiende por arraigo, no precisamente obligación acá, sino la vinculación de un lugar y los lazos y las relaciones de la persona a un asiento determinado. Y en este caso ese asiento determinado ha sido debidamente comunicado, oportunamente comunicado, en este caso, al Ministerio Público y también al juzgado. Segundo punto, dice, la gravedad de la pena. No solamente la casación 631 establece que la gravedad de la pena no debe de ser valorada de manera aislada, pero el juzgado lo vuelve a tomar como criterio para imponer la comparecencia con restricciones, la gravedad de la pena, lo cual también es altamente reprochable, incluso en el acuerdo plenario 1-2019 también es reprochable en valoración unilateral, porque tendría que ser dentro de una gama. Habla también del grave daño, cuando en este caso, si es que se quiere cautelar esta situación, no estaríamos en una medida de cautelar personal, tendría otro tipo de medidas. Y un último punto cuestionado es el reporte migratorio, porque tiene diversas salidas e ingresos al país. Ya la casación 631, insisto, y disculpen que me remita a esta constantemente porque es materia del caso, ya ha dicho que los constantes ingresos y salidas al país, al tener un movimiento migratorio fluido, no implica riesgo de fuga alguno. Y tanto no implica riesgo de fuga alguno, señores magistrados, que a pesar de que estamos en apelación, que ha pasado 2 años, el señor Gustavo Guimarães Pasos
viene cumpliendo. A pesar que le implica trasladarse de la ciudad donde reside a la ciudad capital de Brasil y venir a Lima a firmar el libro mensual, le implica un tema económico, un tema de permisos laborales, un tema de desprendimiento familiar, viene y está cumpliendo, o sea, viene a cumplir la medida y está cumpliendo, y las veces que no ha podido estamos justificando y está debidamente justificado en la Fiscalía, pero viene a cumplir después de 2 años, y está cumpliendo debidamente, insisto, innecesaria. Ahora, ¿debe mantenerse esta medida? Estamos hablando de más de 2 años de haberse impuesto. ¿Para qué se imponen las medidas, como es el caso de la comparecencia por restricciones, si no es para cautelar una investigación? Y señores magistrados, ya no estamos en una investigación preparatoria. La investigación preparatoria está concluida desde noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado concluyó la investigación preparatoria. Y entonces, ¿resulta necesaria acaso la medida de comparecencia con restricciones? La respuesta también es no. Entonces, si no se cumplen los presupuestos de la comparecencia con restricciones, porque no hay el grado ni siquiera de peligrosismo leve o atenuado para el señor Gustavo Guimaraes Pasos, y no existe una posibilidad de cautela, ya se perdió. Resulta innecesaria la medida porque la investigación preparatoria ya está concluida hace más de 1 año, señores, y entonces, ¿qué hacemos todavía con esta medida? Esta medida, sin duda alguna, y nosotros es lo que solicitamos, hubiéramos preferido estar frente a ustedes hace mucho tiempo, lamentablemente por cuestiones ajenas a ustedes, recién instalamos esta audiencia, pero la medida a todas luces ya resultó totalmente innecesaria a estas alturas. Tenemos una investigación preparatoria finalizada en noviembre del año 2018. El señor Gustavo Guimaraes Pasos, a pesar de ello, ha venido cumpliendo rigurosamente esto. El comportamiento dentro del proceso ha sido adecuado conforme a ley. Se apersonó, vino a declarar, señaló su domicilio, ha señalado, nos ha apersonado como abogados, ha presentado la documentación que se le ha requerido. ¿En dónde está la conducta inapropiada de parte de él? Esta medida, insisto, y concluyo con ello, señores, debe ser revocada por 2 motivos esenciales. No se cumple el grado de peligrosismo mínimo que se requiere para imponer las reglas de comparecencia con restricciones. Y en segundo lugar, y mucho más importante, a estas alturas de la audiencia de apelación, resulta una medida totalmente innecesaria, porque ya no existe una investigación preparatoria abierta. Gracias. En la defensa de Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Segarra, Daniel Luna Minchola interpone recurso de apelación y se encuentra presente. Señor magistrado, muchísimas gracias. Esta defensa técnica interpone apelación contra la resolución que decretó comparecencia restringida en diciembre del 2017. Esto es hace más de 2, o mejor dicho, casi ya hace 2 años, y es un dato sumamente relevante porque eso explica el por qué en su momento nosotros ni pretendíamos un peligro procesal grave, que digamos se corresponde con una prisión preventiva, ni tampoco pretendíamos que, por ejemplo, no esté sustraído de un control de firmas cada cierto periodo, porque evidentemente tiene la obligación de mostrar una sujeción al proceso. Nosotros lo que cuestionamos eran medidas de la comparecencia restringida por su falta de razonabilidad. ¿Y cuáles eran esos extremos impugnativos específicos que nosotros impugnamos? Fueron, 1, que el juez exigía que al año 2017 nuestro patrocinado señale como lugar de residencia el Perú, pese a que días antes había ya prestado su declaración ante la Fiscalía y había explicado que él estaba destacado laboralmente en Venezuela primero y luego en Colombia. Y la otra medida que se corresponde con esa misma es la obligación que también se le exigía de que señale domicilio real en el Perú. En otras palabras, se le estaba obligando a que fije arraigo en el Perú, pese a que había ya transparentado, explicado y documentado que se encontraba destacado laboralmente en el extranjero. Y me remito nuevamente, como les repito, al año 2017, que es cuando se decretó la medida. Y la otra impugnación es en cuanto al pago de la caución, sobre la cual tampoco no es que hayamos impugnado su aplicación, sino básicamente pedimos de que se reduzca el monto por ser bastante exorbitante. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos
desarrollar nuestros fundamentos de apelación básicamente en dos aspectos, ¿no? Uno, los cuestionamientos puntuales que nos merece esa resolución impugnada para haber aplicado esas reglas que les acabo de señalar. Y dos, la situación relevante que condiciona las reglas de conducta a la actualidad. La resolución impugnada, por ejemplo, en el tema de prognosis de pena, señaló que a nuestro investigado se le estaba investigando por más de un hecho delictivo, y eso inducido por la Fiscalía, ciertamente. Ese dato inducido por la Fiscalía. Se señalaba que, como tenía un fluido e intenso movimiento migratorio, entonces existía peligro procesal. Yo expliqué que por los destaques laborales, esa era la explicación por la que dejaba constantemente. Y para lo de la caución, se señaló de que como no se tenía certeza sobre sus ingresos, entonces por esa imprecisión, aplicándolo en su desmedro y en contra, se le aplicó la caución, que creo que es una de las más altas con respecto a los demás coprocesados. En consecuencia, ¿cuáles son los agravios puntuales que nosotros estamos formulando en contra de esta resolución? Primero, el tema de la distorsión que ha habido en cuanto al dato de que nuestro patrocinado se le estaba investigando por más de un evento delictivo. Y la propia fiscal en algún momento ha hecho una reseña de cuál es el hecho imputado. El hecho imputado, señor juez, es un hecho que de entrada interesa resaltar que no es un caso que esté dentro de la casuística de Lavajato, y quizás eso explique el por qué no está presente la Procuraduría de Lavajato, que siempre está presente en otras audiencias. Este caso básicamente se enmarca en la ejecución de la obra del mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, y lo que se cuestiona puntualmente ahí son que habría existido un indebido reconocimiento por concepto de adicionales de obra y de ampliaciones de plazo por retrasos de parte del gobierno regional en la entrega de la obra, señalándose que esto habría derivado de algunas deficiencias del expediente técnico. Esto es, concretamente estos hechos tienen un carácter, yo diría, básicamente contractual, al punto que esto incluso fue materia de un arbitraje que incluso a la fecha ya es cosa juzgada, porque incluso se ha declarado infundado el recurso de anulación correspondiente. Ese es el único hecho, ese es el único evento delictivo que se le imputa a mi patrocinado, no existe otro. ¿Cuál es el otro agravio? Bueno, lo que ya señalaba, la obligación de no ausentarse de su localidad en que reside, como le repito, el juzgado lo que pretendía era exigir ya en el 2017 que el señor necesariamente fija arraigo en el Perú, pese a que ya había explicado, como decía, de manera bastante clara y bastante sincera a la Fiscalía de que estaba destacado laboralmente en el extranjero. Y por otro lado, el tema de que ciertamente se deriva de la casación 631, en el sentido de que tan es así la gravedad de este criterio de obligar a un arraigo en el Perú, que lo que señala esta casación es que no se puede asumir un peligro de fuga por la sola condición de extranjero al imputado y de sus viajes, porque eso incluso importaría un acto discriminatorio por razón de nacionalidad, y que tampoco no puede estimarse el peligro de fuga en función a los diversos viajes fuera del país. Entonces, básicamente esas eran esos son nuestros agravios en relación a los extremos impugnativos en los que estamos señalando. Y la otra situación que merece destacar, como decía, es que a la fecha, y más precisamente desde noviembre del año pasado, la investigación preparatoria ya ha concluido. Y estamos ya casi a casi un año de esa fecha y no existe un requerimiento ni de sobreseimiento ni acusatorio por parte de la Fiscalía, y por tanto, habiendo concluido ya la investigación preparatoria, evidentemente no existe ninguna finalidad para la cual puedan servir esas medidas restrictivas. Tanto más que, como repito, el señor Unzueta ha venido apersonándose al juzgado para registrar su firma, tal como tampoco creo que lo va a poder desmentir la Fiscalía, precisamente en cumplimiento de ese extremo que nosotros no impugnamos, porque como repetimos, nosotros básicamente lo que cuestionamos es la razonabilidad de determinadas reglas de conducta, porque tampoco pretendemos nosotros un peligro procesal, que se demuestre un peligro procesal grave inherente a una prisión preventiva, sino la razonabilidad, y es por eso que el tema incluso del control de firmas se ha estado cumpliendo. Entonces,
Por estas consideraciones, nosotros por un lado solicitamos que se dejen sin efecto esos extremos impugnativos que señalamos por no ser razonables, y en segundo lugar, de que se tome en cuenta que a la fecha ya han devenido en no idóneos o digamos que no se justificaría la continuidad la continuidad de la vigencia de estas reglas de conducta, porque evidentemente la actividad probatoria ya concluyó y por tanto no existe ningún entorpecimiento que connote peligro procesal. Gracias. Sí, Elena del Carmen Delgado Marul, su abogado se encuentra presente. Señores jueces superiores, vamos a tratar también de ser concretos y hay bastantes fundamentos. Señor director de debate, señores jueces superiores, nuestra pretensión para fijar es básicamente la revocatoria de la resolución 23 de fecha 7 de diciembre de 2017, ¿no?, que impone la medida de comparecencia restrictiva, imponiendo 3 reglas de conducta mi patrocinada y la caución en equivalente a 20.000 nuevos soles. Y nuestra pretensión obviamente está significado para que se le imponga o se varíe por una medida de comparecencia simple. Los hechos ya han sido objeto de narración. Se trata en relación a la obra Mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, en la cual sí es conveniente precisar que mi patrocinada, la señora Elena del Carmen Delgado Marul, ha tenido la condición de administradora del proyecto Gambetta. Este proyecto o esta administración básicamente constituía, ¿no?, el nexo entre el consorcio, ¿no?, y la propia el gobierno regional, para los efectos de dar viabilidad a las distintas fases de esta obra. Dicho esto, ¿no?, actualmente mi patrocinada sigue laborando en el gobierno regional. Transitoriamente ha retomado el cargo de administradora de este proyecto, por cuanto a la fecha existen requerimientos constantes del Ministerio Público en esta investigación o en otras investigaciones relacionadas que están recabando información que mi patrocinada es la encargada de proporcionar, y siendo trabajadora permanente del gobierno regional. Bien, nuestros agravios, doctor, son 3 y puntuales. El primer agravio está básicamente en una aplicación indebida, ¿no?, de valorar esta medida de comparecencia restrictiva conforme a los requisitos legales exigidos por una prisión preventiva. Usted, el tenor de la propia resolución, no verá que se ha seguido una secuencia lógica respecto de un análisis conforme a los requisitos de la prisión preventiva, es decir, fundados y graves elementos, prognosis de la pena y peligrosismo procesal. Tanto es así que los 354 folios, creo que tiene la resolución, se basa básicamente o técnicamente en una repetición de los elementos que sustentan la imputación fáctica del Ministerio Público. Nosotros creemos que acá se da una interpretación indebida fundamentalmente, doctor, por cuanto el artículo 287 en su apartado primero señala, ¿no?, que se va a imponer la medida de comparecencia restrictiva cuando se determine la existencia del peligro o de obstaculización de averiguación de la verdad que debe ser razonablemente evitado. Es decir, técnicamente, el aspecto fundamental para una comparecencia restrictiva tendría que ser discutir el peligrosismo procesal, tal como ya otras defensas lo han señalado. Pero nuestra imputación es eso. ¿Y qué ha conllevado esta situación de valorar estas reglas conforme a una prisión preventiva? Obviamente ha conllevado a la existencia de conceptualizaciones erróneas respecto de la doble valoración de lo que es prognosis de la pena con lo que es grave pena o pena grave, que está como requisito de el peligro de fuga. Por eso nosotros creemos que acá lo fundamental para discutir básicamente es esa existencia o no de un peligro de fuga o de obstaculización que debe ser razonable y evitado, para lo cual nosotros ponemos en consideración esta valoración de este agravio, toda vez que usted va a analizar, reitero, que la resolución está centrada en el desarrollo de lo que son los lineamientos de una prisión preventiva y no una comparecencia restrictiva que tiene otros cánones. Bien,
En segundo lugar, nuestro segundo agravio está básicamente en la vulneración del principio de proporcionalidad y razonabilidad de las reglas impuestas en la comparecencia restrictiva. Y señalamos fundamentalmente esto por cuanto al momento de analizar la resolución materia de controversia, el juzgado, ¿no?, lo más resaltante que se puede establecer de esto es el punto 4.19, que señala textualmente, finalmente, dice, ocurre lo mismo en los imputados Elena del Carmen Delgado Marull, ¿no?, y otros procesados, de quienes tampoco puede desconocerse que se les viene investigando por más de un presunto hecho delictivo. Por lo tanto, que se ha indicado que se pronostica que no puede ser mínimo de 3 años de pena privativa de libertad, sino a mayor a 4 años, dada la reprochabilidad por el daño causado, como fundamento central. Y luego nos pasamos al punto 5, ¿no?, en el acápite D, en el cual desarrolla fundamentalmente los fundamentos del peligro de fuga que atribuye a mi patrocinada, en las cuales, obviamente, reitera la posición de considerar la pena agravada, ¿no?, mayor de 4 años, no haciendo ningún tipo de análisis, y concluye, entonces, por lo tanto, podría evadir la acción de la justicia debido al grado de lesión ocasionado con la infracción de deberes funcionales, en el cual se estima como daño al Estado que sobrepasa los 55 millones. Agrega este supuesto ya de peligro de fuga, básicamente la existencia de 2 investigaciones por el delito de corrupción de funcionarios, en las cuales permitiría inferir una futura conducta de la procesada, así como la existencia de un movimiento migratorio de más de 10 salidas al país. Y en el colmo agrega 2 argumentos más, básicamente en el sentido de que no acredita arraigo familiar ni domiciliario, y del mismo modo señala que la copia del DNI no puede constituir un elemento para establecer el arraigo familiar ni el domicilio que se puede dar. Respecto de la obstaculización de la averiguación de la verdad, si bien inicialmente en el requerimiento no formula de manera concreta la sustentación de este aspecto, ya en el acto de la propia audiencia señala, ¿no?, como elemento de obstaculización central es que tenía el cargo de coordinación del proyecto Gambetta y dice textualmente, existiendo la alta probabilidad de obstaculización en la obtención de fuentes de prueba, estando a que guarda relación con las actas fiscales de recepción respecto al requerimiento de información remitidos de oficio. Se da cuenta que el Estado se ha estado obstaculizando, puesto que los documentos originales que fueron requeridos no han sido remitidos, ciñéndose a informar que no existen originales y se está reconstruyendo a través de un procedimiento administrativo dispuesto. Eso es lo que señala el juzgado. Bien, ya analizando esta naturaleza del agravio, doctor, primero que nada, respecto de la pena grave, creemos que no puede ser objeto de valoración para los efectos de imponer una medida coercitiva que limite la libertad ambulatoria que tiene toda persona. Más aún, si mi patrocinada durante todo el tiempo ha venido cumpliendo con los mandatos judiciales, y quiero resaltar también algo, que es una de las pocas imputadas, o imputados en general, porque son hombres y mujeres, que ha venido cumpliendo con este mandato religiosamente en Fiscalía, y esperemos que se tome en cuenta, aun cuando después de vencido el requerimiento o la investigación preparatoria, a la fecha mi patrocinada viene cumpliendo con dicha obligación, aún a pesar que no esté firme la resolución, sino en estricto respeto a los mandatos judiciales que se pueda dar. Entonces, se puede verificar que no existe ningún peligro de fuga, toda vez que solamente si consideramos la pena y la dañosidad, doctor, no se puede considerar como elementos, ya existiendo conductas o pronunciamientos que desvirtúan considerar estos como elementos sustentatorios de un peligro de fuga. Respecto al momento migratorio, es verdad, mi patrocinada ha salido en 10 oportunidades o un poco más al extranjero, pero ha vuelto, doctor. Tanto es así que, a modo de anécdota, durante la propia audiencia de comparecencia restringida en sede de primera instancia, mi patrocinada se ausentó por unos días
debido a que su hijo tuvo en el extranjero un accidente y tuvo que ir de manera inmediata. Se puso en conocimiento al juzgado e inclusive el Ministerio Público utilizó ese argumento como facilidad para salir al extranjero. Mi patrocinada ha vuelto al país y viene cumpliendo con estos dichos requisitos. Respecto de la no existencia de arraigo familiar y domiciliario, doctor, también hay un error que el propio juez ha incurrido al momento de señalar y validar este argumento.